noches a todos, bienvenidos a este retiro espiritual distinto al que hacemos todos los años, que proponemos en la parroquia tanto para los jóvenes como para los que somos más grandes. Como sacerdotes de la parroquia queremos proponerles este fin de semana vivir unos días distintos, unos días especiales. Cada uno verá cómo pueda organizarlo de acuerdo a las posibilidades que tenga, las realidades personales, familiares, pero que la verdad este fin de semana sea especial, sobre todo porque podamos vivirlo en el Espíritu, al que invocábamos recién. Le pedíamos a ese Espíritu Santo que venga y tengamos muy presente todos estos días. Desde esta noche invoquémoslo personalmente en los distintos momentos donde tengamos nuestros espacios de oración, de encuentro con Jesús. Que la imposibilidad de habernos ido a la casa de retiro que muchos de ustedes conocen, ese lugar tan lindo donde tal vez sea más fácil rezar, porque desde nuestros cuartos, las capillas que disponemos, la atención de las hermanas, las religiosas que con tanto cariño y cuidado nos acompañan, que también ese espacio y esa naturaleza llena de vida que también nos ayuda a encontrarnos con el Señor, todo esto que no puede darse, sin embargo que no sea un impedimento para que nos animemos a entrar a este retiro espiritual con entusiasmo, con esperanza y sobre todo con el corazón abierto a lo que quiera decirnos cada uno. Tal vez sea bueno que nuestros departamentos, nuestras casas, esos espacios que habitualmente durante todo este tiempo de pandemia fueron nuestros pequeños oratorios, nuestras capillas, nuestras ermitas, ese lugar, ese rincón sagrado, que se convierta otra vez este fin de semana en un lugar especialmente santo, donde podamos cada uno de nosotros tener nuestro lugar para encontrarnos con el Señor. Los espacios externos nos ayudan muchas veces para crear el espacio interior, la disponibilidad que necesitamos para que el Señor entre, para que el Señor hable y nosotros podamos escucharlo. Ambientémoslo como cada uno podamos, pero tratemos de crear ese espacio externo que nos ayude al espacio interior, a que nuestra alma sea especialmente permeable a lo que Jesús quiera decirnos. Los horarios de las charlas, todos ustedes lo saben, lo tienen, lo pueden encontrar también en las distintas redes. Van a ser varios momentos en el día, pero más allá de los momentos de las charlas, de los momentos a lo mejor donde podamos tener sobre todo comunitariamente la celebración de la Eucaristía, cada uno también tengamos nuestros ratos fuertes de oración. Siempre les decimos que lo más importante en los retiros no es el momento de la charla que pueda proponerle el orador, alguno de nosotros los sacerdotes, sino sobre todo el momento después, el momento del encuentro con Jesús a través de la palabra de Dios, que es la luz, la fuente para poder guiarnos al diálogo y a la escucha. Por eso también cada uno tenga durante este fin de semana otros momentos, y habitualmente tienen los ratos donde rezan el rosario, donde rezan la liturgia de las horas, que también esté encuadrado dentro de este fin de semana de retiro espiritual. Y si siempre insistimos y proponemos
y recomendamos el silencio, también que pueda ser una posibilidad, cada uno verá cómo, que el silencio tenga su fuerza en el fin de semana. El silencio también es la puerta para escucharlo mejor al Señor. Silencio exterior, por eso tal vez sea bueno apagar un poco más, dejar un poco más de lado el celular, la computadora, la televisión, la radio, aquellas cosas que habitualmente son las que más tenemos a mano. Bueno, busquemos a lo mejor estar un poquito más libres, más desprendidos, para tener más también ese silencio interior. Algunas cosas prácticas, y con esto paso después a presentarles el tema del retiro que preparamos. La Biblia a mano, un cuaderno o una posibilidad de tener la posibilidad de escribir con algunas notas. Tengan en cuenta que nosotros, al finalizar, al promediar cada una de las charlas, les vamos a entregar una síntesis, un resumen y propuestas para la oración. Tengan en cuenta que también es importante lo que cada uno tome como nota, porque también eso va a resonar después, más en nuestro corazón, y dejarlo a Jesús, que eso que me llamó la atención durante la charla y a lo mejor no aparece en el resumen, pueda ser de guía, de luz para mi oración personal. La temática del retiro que les propongo, el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, así que ya pueden marcarlo, porque va a ser el texto base, y van a ver que son un grupo de parábolas que presenta Jesús sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Como les decía, al final van a tener la posibilidad de recibirla, por eso les pedimos que dejaran los correos, les vamos a mandar por mail. Si alguno no lo por mail, también lo va a poder encontrar en el sitio web de la parroquia. Ahí también van a poder entrar para poder bajar la síntesis de la charla, así que también eso es importante que lo tengan en cuenta. Retirarse una vez al año, los que tienen experiencia de hacer retiros más o menos cortos, más o menos largos, ejercicios espirituales, siempre es importante. Los retiros son un momento de gracia, un momento donde el Señor baja con fuerza del Espíritu Santo para iluminarnos y para ayudarnos a vivir el resto del año. Creo que este año fue tan especial para nosotros, de una u otra manera cada uno, pero lo vivimos un año tan distinto. Sin embargo, el Señor tiene mucho para decirnos desde esto año de pandemia, este año donde encontrarnos con el Señor fue también un momento de gracia, desde la falta de la Eucaristía, pero también desde esos espacios que fuimos proponiéndoles nosotros como comunidad a ustedes, y también los que cada uno de ustedes fue encontrando. Pero viene bien un corte, así que los invitamos a que con entusiasmo entren a vivir este retiro, porque el Señor siempre habla en eco. Esto que empezamos a vivir este fin de semana, sepan que puede ser luz, puede ser también de mucha fuerza, mucha gracia para el resto del año que nos queda y para después también. Entonces, dispongámonos a estar dóciles al Señor y a estar dóciles también para volver después de este fin de semana, unos y otros, a releer, a rezar con los textos, con la palabra de Dios que vamos a ir trabajando. Esta primera charla la va a tener el Padre Andrés, así que le dejamos a él la primera de estas charlas y bueno, pongámonos también en manos de nuestra querida Madre, la Madre de la escucha, la Madre de la docilidad del Espíritu, la Madre fiel, que ella también nos presente a Jesús, nos lo entregue para que podamos aprovechar la palabra de Dios y la voz del Señor.
a todos. Vamos a hacer una brevísima oración para dar comienzo a esta primera plática en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones con el fuego de tu amor. Te pedimos escuchar tu palabra con renovado interés, que vibre en nosotros y podamos luego comunicarla con alegría a los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre y del Espíritu Santo. Amén. Bien, les acaba de decir el Padre José que este retiro va a tratar sobre el capítulo 13 de San Mateo, pero no vamos a comenzar por el versículo 1, sino que en esta primera plática nos vamos a concentrar en los versículos 10 a 17, 34 y 35. Repito, Mateo 13, del 10 al 17 y del 34 al 35. Es decir, nos vamos a ocupar del siguiente hecho. Jesús habla en parábolas. Luego vendrán parábolas en particular, pero primero nos detenemos en el género literario parábola. Y entonces la charla va a tener dos momentos muy sencillos. Primer momento, Jesús habla. Segundo momento, Jesús habla en parábolas. Comencemos entonces con la primera parte. Jesús habla. Jesús habla porque es la palabra de Dios. Él es la palabra creadora, en quien y por quien todo fue hecho. Leemos en el prólogo del Evangelio de Juan. Más aún, todo subsiste hoy, en este preciso momento, porque la palabra de Dios nos sostiene. La creación no es algo del pasado, sino que es algo actual. Dios nos está diciendo en este mismísimo momento. Somos fruto del pensar amoroso de Dios, del hablar amoroso de Dios. Y esta palabra que sostiene todo el universo, no solo es amorosa, no solo es poderosa, sino que se ha hecho carne en Jesús. Y es lógico entonces que al hablar Jesús despierte una admiración como no había despertado ningún otro ser humano. San Pedro lo dice con toda claridad en Juan 6:68. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro percibe que lo que dice Jesús no lo dice nadie más. La diferencia no está solo en el contenido, lo que se dice, sino en el modo, en el cómo. ¿Qué es este modo de hablar de Jesús? Los evangelios dan una palabra: autoridad. Jesús habla no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que está en el Evangelio de Juan 7:46, donde envían a ciertos soldados para detener a Jesús, y ellos vuelven sin haber cumplido su misión. Entonces les preguntan: ¿acaso no les dimos órdenes muy precisas de arrestar a ese hombre? Y ellos responden, diríamos con una cierta inocencia: es que nadie habló jamás como este hombre. Esos soldados, gente entrenada, gente pagada para realizar su misión, algo tan sencillo como a un predicador, a un hombre pacífico, no lo hicieron porque había una fuerza interior en la predicación de Jesús que les decía: no, con este hombre no. Insisto, lo que Jesús dice, sino. Y ustedes dirán: pero ¿cómo hago para percibir esa autoridad de Jesús hoy?
si yo tengo el Nuevo Testamento, precisamente ahí, como decía el Padre José, hay que pedir la gracia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me permita escuchar esa palabra de Dios con la fuerza viva y que me impacte en lo profundo. No desde un lugar sensible, sino desde un lugar mucho más hondo. Nosotros lamentablemente tenemos la experiencia de una palabra falseada, de la charlatanería, o tal vez peor, de la mentira. Qué importante ir regenerando la experiencia de una palabra auténtica, de una palabra veraz, de una palabra transparente. Y todo eso lo encontramos, como en ningún otro lugar, en Jesús mismo. Repito, que no solo dice palabras, sino que Él mismo es palabra. Y entonces no dice cosas, sino que se dice a sí mismo. Y diciéndose a sí mismo, Jesús dice el misterio de Dios, que es Trinidad, que es comunión. Y diciéndose a sí mismo, Jesús no solo dice quién es Dios, sino que también dice quién es el hombre. Esto es fascinante. Uno contempla a Jesús, uno escucha a Jesús, y tiene luz sobre quién es Dios, pero también tiene luz sobre quién es el hombre. Poder mirar a Cristo como una manera de entenderme a mí mismo. Él es el espejo en quien yo más debería espejarme. Yo debería poder reconocerme más en Cristo que en Adán. Cristo es, en último término, la imagen de Dios, el modelo a seguir. Él es el Maestro, Él es la palabra que debería modelar todas nuestras palabras. Entonces, para terminar esta primera parte de la charla, volver a sorprendernos, volver a admirarnos de que Dios nos hable. No tenemos un Dios mudo, Dios no es una fuerza impersonal, Dios es una comunión de amor que nos habla al corazón como lo hacen los amigos, y nos descubre sus secretos, y nos advierte como buen pastor, y nos guía por el camino, sea cuando hay sol, sea cuando hay nubarrones. Volver a admirarnos, Dios nos habla, no perder tiempo. A veces prestamos el oído a tantas palabras huecas. Admirémonos, Jesús habla, habla claro, habla sencillo. Y acá entramos en la segunda parte. Jesús habla en parábolas. ¿Pero qué es una parábola? Una parábola es, los que saben de matemática lo entienden, es un rodeo, un giro, una curva, un arco, y de allí también una comparación. Parábole significa literalmente llevar al margen. Repito gestualmente, llevar al margen, llevar de un plano a otro plano. De hecho, el término palabra deriva de parábola, es decir, toda palabra es una parábola. ¿Qué estoy queriendo decir? Toda palabra es una invitación a ir más allá. Ustedes en este momento me están escuchando. Mis palabras son un vehículo para entender mi pensamiento y mi sentimiento. Por eso es muy importante no quedar como atrapado en la palabra y poder ir al corazón de la persona. A veces cuando uno es malintencionado o superficial, o cuando está enojado, se agarra de una palabra como una excusa para no ir más allá y entender lo que la otra persona está queriendo decir. Porque todos en algún momento somos torpes al hablar, no nos expresamos de manera limpia, pero si yo tengo empatía, si yo entiendo que una palabra es un medio, puedo trascender una mala pronunciación, una palabra mal escogida, y voy directamente a lo que la persona está queriendo decirme. Entonces, una parábola, repito, es una invitación a pasar de un plano a otro plano. Es como un trampolín que me permite entrar en una realidad más honda.
¿Y por qué Jesús habla así? Esto es algo muy misterioso, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Insisto, ¿por qué Jesús habla en parábolas? ¿Por qué Jesús da un rodeo? ¿No dice Él acaso que tu palabra sea sí, sí, no, no? ¿No invita a Él a hablar de una manera lineal, directa, sin ambigüedades? Correcto. La parábola no es sinónimo de ambigüedad, sino que vamos a ver que es sinónimo de sencillez. Se trata de incitar, de alentar, de estimular a los demás a que hagan ese tránsito, a que peguen como un salto de calidad, desde el plano cotidiano al plano eterno, de las cosas de todos los días al misterio del reino de los cielos. Él quiere darnos a conocer los misterios del Padre, pero lo quiere hacer de una manera tal que ese tesoro, que esos misterios, que eso tan valioso que, repito, es Él mismo, quede resguardado de ciertas miradas indecentes. En una parte Jesús dice: no tiren lo sagrado a los perros. Nosotros decimos en el refrán popular: no tires margaritas a los chanchos. Es decir, lo santo debe ser velado, de la misma manera que el Santísimo está reservado en el sagrario. Hay un cierto pudor, una cierta conciencia de algo santo que tiene que ser como protegido, pero no está protegido con 7 llaves, está protegido en una narración, de manera tal que una parábola, y acá está la maestría de Dios, simultáneamente facilita y esconde. ¿Cómo puede ser? La parábola deja al descubierto la sinceridad de las intenciones de aquellos que la escuchan. Repito, la parábola deja al descubierto la sinceridad de las intenciones de los que escuchan, o si quieren, la parábola deja al descubierto la pureza, la inocencia del que está escuchando. No todos entran en la sabiduría de las parábolas. De hecho, son muchos los que quedan como atascados en ese primer nivel, en el nivel evidente de la literalidad. Es como que ven una historia y bueno, es una historia más. ¿Qué tiene de extraordinario? Cualquiera la hubiera podido contar. Y no es así. Jesús dice en el mismísimo Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 25 y 26. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Es decir, Jesús toma nota de que lo que Él está proclamando se sustrae a los sabios y a los poderosos de este mundo, y sin embargo son los pequeños los que le entienden. Bien, los pequeños entienden la parábola. Los poderosos, los sabios, los altivos menosprecian la parábola y entonces no la pueden entender a fondo. La entienden de una manera superficial. Y acá vamos a leer un pasaje bastante problemático. Mateo 13, del 13 al 15. Les hablo por medio de parábolas, porque ustedes miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los cure. Aquí está el drama
de la parábola, que es el drama de la misión de Cristo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Les habló en lenguaje accesible y no lo pudieron entender. ¿Por qué no lo pudieron entender? Porque había una secreta resistencia. Resistencia de los ojos, resistencia de los oídos, resistencia del corazón para no tener que convertirse, para no dejarse sanar. Este es un gran misterio, el misterio del rechazo de Dios, el misterio del rechazo de rechazar al porque antes hay que reconocer que uno está enfermo y uno muchas veces no quiere reconocer la enfermedad y dice, no te necesito. Y él que responde, no vine para los sanos, sino para los enfermos. No vine para los justos, sino para los pecadores. Si vos no te reconoces pecador y enfermo, yo no tengo nada que hacer. Yo no puedo ayudarte, aunque quisiera. Y así es como termina Cristo en la cruz, rechazado por aquellos a quienes Él venía a salvar. Y de hecho los salva en medio del rechazo. Y todo este drama del Viernes Santo ya se percibe acá en el capítulo 13 de San Mateo, porque la parábola, que es una mano tendida, no es correspondida. Y uno dice, pero ¿cómo deja Dios? ¿Cómo deja Jesús que los corazones se endurezcan? ¿Cómo permite que la parábola no llegue a todos? Y acá yo diría, Jesús honra la libertad. Lo mismo que el padre de la parábola en Lucas 15 honra la libertad de su hijo menor que va a buscar una vida mejor por allá. El padre sabe que se está equivocando. Vio tantas veces esa historia. Y le duele en el alma saber que su hijo la va a pasar muy mal. Pero dice, tu libertad está antes que mi sufrimiento interior. Me parte al medio verte equivocar, pero es tu elección. Dios es tan respetuoso de nuestra libertad. Ojalá nosotros pudiéramos serlo de la libertad de los demás y a la vez tomar conciencia. ¿Qué significa ser libres? ¿Cómo puedo yo honrar mi libertad como la honra el mismo Dios? Y acá hay un pasaje tremendo de San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 24 y siguientes. Dice Pablo que Dios los entregó a sus deseos desordenados y los entregó a sus pasiones vergonzosas y los entregó a su mente depravada. 3 veces dice Pablo que Dios entrega a los hombres a su propia concupiscencia. ¿Qué significa esto? Cuando uno es muy caprichoso y uno insiste, llega un momento donde el docente, el padre, dice, bueno, probá un poco de tu propia medicina. ¿En verdad querías esto? Tenelo y después contame cómo te va. Dios, que es respetuoso de nuestra libertad, nos advierte, pone reparos, pero al final dice, es tu elección. Y uno ahí se pega un porrazo, y uno ahí se da cuenta de lo mal que había elegido. Por eso, como dice el refrán, mucho cuidado con lo que deseas. No sabemos lo que pedimos, no sabemos lo que anhelamos. Muchas veces buscamos el mal. Y acá está el punto. Quedarse afuera de la parábola, que parece un castigo, en cierto sentido lo es, pero no es algo que Jesús decida deliberadamente, no es algo que Él quiera con toda su alma, sino que es algo que Él concede. ¿Sos un necio? ¿Sos un sabiondo? ¿Te parece que estás de vuelta? Entonces el Evangelio, las parábolas, te van a parecer un cuento tonto. Atención que esto le pasó al mismísimo San Agustín. San Agustín
tomó el Evangelio y dijo, esto es literatura de cuarta. Esto no merece, ni por el contenido ni por la forma, mi atención. Él era un gran profesor, él era un gran orador, pero miró carnalmente la Escritura. La miró humanamente, con autosuficiencia, con soberbia. Y eso es lo que nos impide entrar en la parábola. Nos impide pegar ese salto del primer al segundo plano. No hay parábola, no hay recorrido, no hay arco. Y entonces uno queda con la mirada fija, clavada, demasiado anclada en lo terreno. Y para escuchar historias sencillas, tengo muchas otras que son más atractivas. Entonces, acá está el punto. Poder apalancarme en el Espíritu Santo, escuchar a Jesús con mente sencilla, con corazón de niño, con ese asombro que Jesús tantas veces pondera, y entonces entrar en una dimensión que yo por mí mismo jamás hubiera imaginado. Es la dimensión del amor de Dios, es el señorío del Señor, valga la redundancia, porque el reino de los cielos es el reino mismo de Dios. En definitiva, las parábolas nos invitan a considerar una lógica distinta. ¿Cómo es el mundo cuando manda Dios? Eso es el reino de los cielos. Y las parábolas son imágenes cotidianas que nos permiten entrar en un mundo distinto. Un mundo que no tiene por qué estar más allá, sino que tiene que venir al más acá. Como rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Y las parábolas, repito, son imágenes concretas que nos hacen accesible ese reino. La parábola es luminosa para el corazón poético. Y corazón poético no es el que sabe de rimas, no es el que puede elaborar un texto literario de calidad. Un corazón poético es un corazón profundo que puede leer entre líneas. Un corazón poético es aquel que reconoce el registro simbólico. ¿Y qué es un símbolo? Es la capacidad de trascender, es la capacidad de dejarse interpelar e ir más allá. Insisto, el corazón poético es el que tiene un registro que va más allá de la literalidad. Un corazón profundo, un corazón evangélico. Y acá está el punto. No se instala en la letra. Recuerden qué lindo eso que dice Jesús. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Lo mismo decimos respecto de las parábolas. No reclino la cabeza, no planto bandera, sino que estoy en permanente tránsito, entregándome a Dios para que Él a su vez me lleve por sus caminos, caminos que yo no sospecho. Y todo eso, repito, está como cifrado en un lenguaje muy sencillo. Lo decisivo de las parábolas es que se insertan en lo de cada noche, en lo de cada día, en lo archisabido. No tiene apariencia de misterio. No se trata de un enigma a resolver. Se trata de que se pierde una moneda, se pierde una oveja, aparece cizaña en el medio de un campo. Todas imágenes cotidianas. Y sin embargo, entre medio, una profundidad que ningún ojo humano pudo ver, ningún oído pudo escuchar. Vamos redondeando la charla. El discípulo de Cristo escucha la voz de Dios en lo ordinario. Todo es parábola para el que sabe oír, porque no hay nada que no tenga su sentido en el designio amoroso de Dios. Con frecuencia olvidamos cuán bendecidos somos. Conocer a Jesús, que Él es la razón de todo,
la clave del mundo, aquel que descifra la historia. Es un privilegio inmenso. Jesús, felices ustedes que ven, felices ustedes que oyen. Muchos profetas y justos desearon ver y oír y no pudieron. Bendición, dar gracias por el hecho de acceder a la revelación, por el hecho de que Jesús habla. Tremendos misterios muy sencillamente expresados. Valorarlo, repito, sentirme agraciado, bienaventurado, sentirme feliz, porque Dios miró con bondad mi pequeñez. Me eligió de entre tantos. ¿Cuánta gente hay que no tiene fe? ¿Cuánta gente hay que nunca escuchó hablar de Jesús? Y otros que sí escucharon y no sintieron el llamado en el corazón o pusieron barreras. Dar gracias al Señor. Resumiendo, hay 3 tipos de parábolas. Están las parábolas que leemos en el Evangelio, que son esos relatos folclóricos y sencillos que nos dio el mismo Jesús. Está la parábola de la realidad misma. Aprender a ver con ojos cristianos el mundo, los acontecimientos. Hay parábolas que se insertan en mi biografía, parábolas que solo yo conozco. Aprender a identificarlas y a interpretarlas. Por último, el tercer tipo de parábola, el más profundo, es Jesús mismo. Jesús mismo es palabra, Jesús mismo es parábola, y en la sencillez de su humanidad, en lo ordinario de ser uno de tantos, aparece esa profundidad abismal de Dios mismo. También Jesús tiene 2 planos y me invita a ir del plano humano al plano divino. Y entonces cuando yo lo veo comer con pecadores, cuando yo lo veo compadecerse ante un enfermo o ante una viuda, cuando yo lo veo enseñar a los que no saben, cuando lo veo poner la otra mejilla y decirle a Pedro no con la violencia, cuando lo veo en síntesis dar la vida por mí y por cada uno de nosotros, puedo de una manera concreta, carnal, evidente, nada rebuscada, acceder al misterio de Dios que es amor. El desafío entonces es contemplar a Jesús con ojos de fe, para poder descubrir en el Hijo de María al mismísimo Hijo de Dios. Y ahora les dejo muy rápidamente algunas consignas, algunas sugerencias que también van a estar en el material que reciben, como para seguir rezando. Primero, pedir la gracia de escuchar a Dios en los acontecimientos de cada día y poder releerlo todo a la luz de Jesús. Piensen que los discípulos le pedían a Jesús que les explicara las parábolas. Nosotros también tenemos que pedirle a Él que nos explique no solo las parábolas, sino la propia vida, o la vida de la familia, o la vida del país. Jesús, ayúdame a entender lo que está pasando. Ayúdame a entender aquello que ya pasó y que me duele tanto, o que fue un motivo de mucha alegría y que percibo que todavía puedo sacarle más jugo. Ir a lo profundo de los acontecimientos. Otro sería identificar hechos vividos en los que pudiste reconocer con claridad la palabra de Dios, y otros, por el contrario, que todavía no lográs descifrar. Otro ejercicio. Elegí una parábola que te atraiga y pregúntate por qué te atrae. Trata de recrearla con la imaginación. ¿Se te ocurre otra historia que pueda transmitir el mismo mensaje? ¿Podrías vos narrar una parábola tuya del siglo XXI, pero que vehiculice el Evangelio que no tiene tiempo, que no tiene fecha de vencimiento?
Por último, hacer memoria. En tu infancia, ¿te contaban cuentos? Qué importante es la cultura oral, qué importante es la capacidad de transmitir, de narrar y hacer el propósito. Voy a contarle alguna parábola a los más chicos. Voy a colaborar con la transmisión del Evangelio, como lo hacía Jesús, sin pretensiones, contando historias sencillas, pero que sabemos que en lo oculto guardan un tesoro inagotable. Demos gracias a Dios por el hecho de que nos habla, nos dirige su palabra y lo hace con inmensa delicadeza. Nos comparte sus tesoros, los tesoros de su sabiduría, de su ternura. La palabra del Señor es luz en nuestros caminos. Eso es una verdad tan grande, tan palpable, pero que a veces lo tomamos por evidente. Demos gracias entonces y comprometámonos a ir a fondo en lo que el mensaje de las parábolas trae de manera cifrada, pero evidente para los corazones sencillos. Los dejo acá, que puedan tener un buen espacio de oración.